Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una vez más a estos espacios que tenemos para celebrar en abril los libros y las bibliotecas desde las bibliotecas con fama. Hoy nos convoca una conversación sobre la voz de un libro, sobre las formas que tiene un libro para comunicarnos y para darnos muchos más detalles de lo que se escribe en ellos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar en la voz del libro con Diego Cardona, fundador de Sape Pelele y escritor de una novela que vamos a conocer hoy que se llama Sangre de Jaguar. Con él estará conversando Arbey Salazar y con ellos los dejo para que disfruten esta conversación. Hola, ¿cómo están? Diego, ¿bien o qué? Muy bien, ¿y usted, señor Arbey Salazar Blandón? Blandón. ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Bienvenido a este espacio de Confama. Muchas gracias, me gustó mucho todos los videitos iniciales, me siento en una transmisión muy pro. Yo te dije que iba a ser lo más tranquila del mundo y comenzamos muy tranquilos con muchas imágenes, ¿cierto? Bueno, Diego, es muy extraño que uno te conoció a vos en otras facetas, te conoció en radio, cuando uno era joven, que compraba la revista de Sape Pelele, que llegó a tener hasta separadores del Pelele Man y todas esas cosas. Y cuando me dicen que Diego Cardona había publicado una novela, yo me quedo, Diego Cardona, el de Sape Pelele, y me dicen, sí, es una novela y es una novela muy loca. Entonces yo pensé, claro, es igual de loca a su manera de ver el mundo. Y, y hoy vamos a presentar tu novela que se titula Sangre de Jaguar, publicada con Vázquez Editores, ¿cierto? Sí. Y pues hermano, de entrada le digo que es una novela que me sorprendió demasiado, parece un guión cinematográfico. Yo me ponía a pensar, este man escribe guiones, escribe libretos para radio, para hacer, si me equivoco diciendo la palabra, corregime, stand-up comedy, este man hace de todo y ya se le metió a la novela. Entonces la pregunta es, ¿por qué una novela? Pues la respuesta es ¿por qué no? O sea, hay una respuesta al lugar común que es muy sangrona, como lo dirían los mexicanos, y es porque puedo, quiero y no me da miedo. No sé, a mí siempre me han inspirado los grandes. A mí me inspira, no sé, a mí me encanta Gardel, a mí me encanta Lavoe, a mí me encanta Michael Jackson, a mí me encanta Elvis Presley. La gente que es como muy grande me inspira. Y J.K. Rowling me inspira un montón. Este muchacho Julio Verne me inspira un montón. Todos estos como que grandes autores, uno dice, yo puedo, yo tengo mundos extraños en la cabeza y quiero contarlos a manera de aventura y que la gente se entretenga y se divierta. Entonces, basado en como todas muchas cosas que me inspiran, pues yo dije, ¿por qué no escribir un libro? Y empecé como por el principio, empecé haciendo muchos cursos, empecé haciendo talleres, ¿Con quién empecé... hiciste los cursos, Diego? Perdóname ahí El la primero interrupción. lo hice con Juan Diego Mejía, escritor paisa, que ha escrito varios libros, uno de ellos era... Era el lunes cuando cayó del cielo. Exactamente, que era de esta modelo que se suicidó, que la Eso es lo que dicen las malas lenguas. Incluso, perdóname, Diego, que te interrumpa, te cuento un poco la historia. Cuando Lina Marulanda se suicida, llaman a Juan Diego, que había escrito esa novela 3 años antes, y le preguntan, Juan Diego, ¿usted por qué terminó vaticinando la muerte de Lina Marulanda? Y Diego ni siquiera sabía quién era Lina Marulanda. Entonces, esa es la pregunta. Incluso eso fue para Radio Nacional. Y ahí está ese mito que me parece muy particular que tú lo menciones, que es sobre el suicidio de Lina Marulanda y que él le escribe con base pues, en el suicidio de ella, ¿cierto? No, pero la novela de él es sobre otra modelo. Otra modelo.
Sí, es otra, el Claro. modelo paisa de los 80s que más que vimos en publicidades de Carrel en algún momento, pero es otra. Sí, Lina sí, es otra Molinera modelo. también tuvo relación con SAP PLL, ella era amiga de nosotros, nos ayudó en el lanzamiento de sappll.com, fue bastante shocking cuando la señorita murió, pero bueno, eso es otra historia. Con Juan Diego hice este primer curso, yo viví en Bogotá un tiempo, lo hice con él, hice un par de cursos online, los cursos online lastimosamente no me gustaron, y yo viví en Chile un tiempo largo, 8 años, y allá me metí a un taller que fue lo que más me ayudó. Era un taller de literatura donde cada quien llevaba los avances de lo que estaba escribiendo, nos los leíamos entre todos y entre todos opinaban. Y yo ahí decía, qué bien que me están leyendo unos chilenos, porque si me entienden unos chilenos, me debe entender todo el universo. Entonces estaba bueno que no me saliera algo muy colombiano. Igual, la novela es colombiana y intenté que cuando hablara, no sé, hay un personaje que se llama Nanoy, que es una señora que vive en el Amazonas, la habla ultra colombiano, y que cada personaje tuviera su voz diferente. Ah, no, no, y es muy matrona, es una típica matrona colombiana. Cuando yo la estaba leyendo, me hacía recordar a Úrsula Iguarán. Y a propósito, ahorita tú mencionaste a Rowling. Eh, Pregunta obligatoria para todo escritor, Diego. ¿Cuáles son tus influencias? Sé que el cine, sé que el cómics, pero desde la literatura, ahorita mencionabas a Verne, mencionabas a Rowling, pero ¿qué más te llega a influenciar en tus lecturas para construir Sangre de Jaguar? Esas principalmente lo que más disfrutaba yo leer chiquito era La Isla Misteriosa, 20.000 leguas bajo el mar, todas estas superaventuras que habían. Y ya después desde el mundo del cómic pues está Hergé con Tintín, está Asterix y Obelix, todas estas grandes aventuras. Y o sea, es que por todos los lados, desde Alan Moore con Watchmen, Miller, Frank Miller, grandes escritores de cómic, grandes dibujantes. Yo como que no, yo todo lo meto en un solo cóctel. Yo digo, no es que este solo me gusta, no, o sea, meto desde Chuck Jones, desde los dibujos animados, meto directores de cine, meto Tim Burton, meto Quentin Tarantino, meto todo en un solo cóctel porque, pues, yo no sé, mi mamá me decía, cuando uno estaba comiendo, pero es que eso todo se le vuelve un solo masacote en el estómago. Sí, toda esa info le entra y eso todo se vuelve un solo masacote en el cerebro y son influencias de todos los lados. Eso se nota en la novela. Se nota en la novela y a mí me gusta mucho. Yo soy poco amante de la novela juvenil y cuando mi esposa me decía que tratara de definir la novela, yo decía, es novela juvenil, pero después me quedaba pensando, ni tanto, porque es que al del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, le decían que era literatura infantil y terminó siendo que El Señor de los Anillos, pues la leen son adultos, la leen jóvenes y de adultos, incluso hasta Harry Potter en mi biblioteca la prestan es más que todo adulto, ¿cierto? Entonces uno eso sí, te iba a decir, cuando yo escribí la novela pensando en un joven, en un pelado, cuando la escribí, pero cuando la saqué y la empezó a comprar gente de todos los sabores, yo dije, es que sabe que esto no es para un pelado, pues esto es para gente que tiene espíritu joven. Y eso es, y habemos muchos, y cada vez sabemos más porque nuestra generación actual de manes que tienen de 40 para arriba,
ya recibieron un bulto de información desde que estaban chiquitos, desde de canales, de cable, de video, de internet. Entonces somos una generación afortunadamente muy inmadura en la cabeza, que piensa joven. Entonces, pues, hay un montón, o sea, un montón de amigos o de gente me ha dicho, no, es que mi novela yo la terminé y se la presté a mi papá. Y yo, pero ¿qué hace un señor de 70 y punta de años leyendo una novela? No, y le encantó. Y yo, o sea, gente que piensa joven, le gusta este tipo de cosas. Y a nadie le gusta que le digan, ves, que usted es así, para usted este libro, no me vaya a coger este otro. Ah, no, ya a uno le dan más ganas del otro. Me hiciste acordar que en Londres hay un club del Señor de los Anillos y todos pasan los 70 años y discuten, por ejemplo, por qué Frodo nunca se casó, si era necesario tener una esposa, o sea, comienzan a especular con el futuro de cada uno de los hobbits y lo que había pasado en Tierra Media. En fin, metámonos a la novela. Vos ya te viste la última de Batman, que valga la cuña. Sí. Vos no has visto que en ese Batman todos son huérfanos. Es un mundo huérfano, está bien. Sí, y cuando uno llega a tu novela, encuentra huérfanos. Sí, es o sea, necesario. Era necesario, pues porque para mi historia, el que no, pues no la haya leído, comienza en eso, y uno es como, ay, pero es que tanto huérfano, pero es que de verdad, ¿cómo dejas que un niño de origen indígena aparezca en Ohio, así de la nada? Tenía que ser o la madrastra malvada o el orfanato. Y al yo venir de colegio de curas, y que cuando yo estaba muy chiquito había internado y era manejado por unas monjas, yo dije, no, pues tengo toda esta influencia, y esas monjas castigaban a los niños con una regla, como pasa en el libro, y todas esas cosas que pasaban ahí tenían mucho que ver de yo estar de 5 o 6 años viendo como, wow, o sea, hay niños que están aquí, que los papás básicamente no los quieren y los dejan guardados aquí al mediodía, y después ya sí se pueden ir para la casa. Diego, tenía cerrado el micrófono, claro, y si vos te pones a mirar, por ejemplo, hay papás que se preocupan mucho cuando los colegios no abren porque no saben qué poner a hacer a sus hijos en la casa, ¿cierto? Sin embargo, en el tema del huérfano, también hay una figura del héroe, del que sale adelante en medio de todo ese mundo malvado. Siempre hay alguien que quiere castigar al huérfano, ya sea otros huérfanos que se creen superiores, o ya sea una figura de adulto que crea que el huérfano es el que se va a terminar equivocando, ¿cierto? Y claro, en el caso de Marco, crece con ese miedo, crece con el miedo de ser castigado constantemente, pero esa es su costumbre, el miedo es lo que lo lleva a sobrevivir. Porque, y eso sucede en Batman, y eso sucede en todos los huérfanos que hemos visto en la historia, ¿cierto? Los huérfanos, se me olvida en este momento la novela que te iba a decir, una novela Corazón. ¿Cómo? Corazón. No, es una novela del siglo XIX que se me escapa en este momento. Yo sé que ahorita me va a regresar a la cabeza. Y el huérfano siempre lucha por la verdad, que es su verdad, ¿cierto? Aquí, en el caso de Marco, sí, hay superhéroes y la mezcla de todas las mitologías, pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué se te ocurrió poner a todas las mitologías en un libro de 232 páginas? La pregunta exacta es, ¿qué era lo que buscaba Marco? ¿Ser un superhéroe? ¿Encontrar una familia que es lo que quiere Harry Potter? ¿O
encontrar la verdad, que es lo que quiere Batman, o el Pingüino, la venganza contra esa sociedad que no lo ama, igual el Acertijo. Bueno, en fin, si nos quedamos hablando de los villanos de los cómics, nos vamos a quedar, cada uno tiene un objetivo, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el objetivo de Marco? Marco es el personaje principal. El objetivo de Marco es saber quién es él. O sea, él no entiende. Pues imagínate vos despertarte un día en un orfanato en la China y vos con una cara café como la mía y decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo quién soy? O sea, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué esta gente es tan rara y tan distinta? Él simplemente quiere encontrarse. Él quiere saber quién es y de a poquito empieza como a transgredir, a dar esos pasitos que tal vez sí, su motor es el miedo, que lo motivan a pasar de la raya, porque siempre lo han mantenido a raya y siempre lo han mantenido medio castigado. Y llega un momento que él dice, no, yo puedo, a mí que me vale lo que sea, y yo puedo transgredir y yo puedo pasar y yo tengo lo mío. Cada uno de los personajes de la novela, hablamos la vez pasada, que creo que fue la conversación más seria que hemos tenido, vos me decías que cada personaje estaba basado en alguien que tú llegaste a conocer en un momento de tu vida, ¿cierto? Mucho. Todos tienen algo ficcional que efectivamente se ve en la novela, pero todos tienen algo muy real, que son las gentes que caminan las calles de Medellín, ¿cierto? Bueno, las calles de Medellín y otras partes de Colombia. De la vida. Y de la vida. Por ejemplo, yo me quedé pensando qué significa el nombre JC. Es como Homero Simpson, que se llama Homero Jane. Homero J. ¿Y qué significa JC? Juan Carlos. En un humano real que llama Juan Carlos. Ajá. Y era así de malvado como JC. Era así, era un bully chiquito, pero que estaba protegido por bullies gordos, como en la novela Dentro del Orfanato, que JC era el líder, era como fuertecito, chiquitico, pero tenía su mini ejército de bullies más grandes. Que son Alexa y el Gordete. El Regordete, sí. El Regordete, ¿cierto? También aparece un personaje, pues yo me empeliculo mucho y comienzo a pensar en las metáforas del libro, y te preguntaba la vez pasada que Grace, Sor Grace, ¿qué significa Sor Gracia? En español, pues, en español de Aranjuez, que estaba María Joseph, que estaba Ángel, que aparece, bueno, van a aparecer otros personajes, en este momento se me olvida el del afrodescendiente, ¿cierto? Sigurd, Ángel, Marco, Grace, Sor Mary Joseph, Sor Leonor, y yo te preguntaba acerca de la metáfora, pero vos me decías que ahí no existía ninguna metáfora, pero hablemos de cada uno de esos personajes, ¿en qué los basas? Mira, yo desde que empecé con Sape Pelele me intenté desligar mucho de eso, de ese trasfondo que todo el mundo le busca las cosas. Cuando empezamos con Sape Pelele, nosotros lo que queríamos era divertir, que la gente se riera, si escuchara algo, o viera algo, o leyera algo y se riera, sin nada más de fondo. Y eso viene desarrollándose y creciendo como con esto de escribir. Yo quiero es que la gente se entretenga. O sea, yo quiero que mi novela sea una buena canción pop. O sea, que sea una canción de David Bowie, que sea una canción de Gorillaz, que no diga, uy, qué buena canción, la escucho, me divierte y listo. Pero pues después de escuchar una canción de Gorillaz, uno no dice, no, pero es que el trasfondo, no, yo no busco trasfondos, yo no busco, tiene un tricito de moralismo cuando vemos que el Amazonas va para atrás,
que la diosa del Amazonas se está resquebrajando un poco. Eso tiene un tricito de eso, pero es como muy afincado en la realidad. Y uno diciendo, uy, en el 68, si ya el Amazonas estaba regular, ¿cómo estará hoy? Entonces, es lo único que yo creo que tiene como de trasfondo de medio enseñanza, moraleja, pero yo intento que no, yo intento que sea una aventura de unos personajes que la están pasando muy mal o muy bien o muy no sé qué, pues que haya como ese carrusel de emociones. Y los personajes sí, los baso en gente, intento, no todos, hay personajes que son completamente ficticios. Pero hay muchos que si yo digo, ¿en qué baso este? Lo puedo basar en esta persona. Y ya eso me da una tridimensionalidad, así sea un personaje que aparezca un poquito, que sea una monja que acompaña a llevar unos rábanos. Listo, pero yo ya sé más o menos ese personaje, qué tiene, qué no tiene, qué podría ser, qué no podría ser, sé muy subyugada de la monja superiora o no es, y, eh, y eso es muy teso y muy loco, y es que cuando uno construye los personajes, ellos empiezan a hablarle a uno. Entonces es muy como el método de escritura de Stephen King, que no hay método. Stephen King solo sabe más o menos, tiene unas pinceladas de para dónde quiere que vaya la historia, pero a veces los mismos personajes se llevan la historia para otro lado. Entonces, cuando vos tenés bien construidos los personajes, uno de mis personajes favoritos es Leticia, que es una chica princesa de un clan chamánico del Amazonas. Yaguaré. Exacto. Ese personaje se le plantea un problema, pero ella lo soluciona solo. O sea, ella hace cosas que solo ella va a hacer. No va a tener una compasión por no, la pelada es súper recia, súper dura y la compasión es la básica, que no se me muera pero de resto como que, ay, mijo, lógrelo usted solo. Borges decía, mira, ya como me puse intelectual. Borges decía que, bueno, él decía que el olvido es la única venganza y el único perdón, en realidad esa es la frase, pero yo la quiero poner como lo que estamos hablando. La literatura puede ser una forma de venganza de esos seres humanos que conocemos en la vida, pero también al mismo tiempo el único perdón. Lo digo porque en mi caso yo he escrito cosas que me termino vengando de personas, pero es porque es la única manera que yo encuentro como para poder salir de lo que guardo adentro, ¿cierto? ¿Vos pensás que estás de acuerdo con eso, no estás de acuerdo con eso? ¿Aparece esto en tu novela? Claro que No sí, aparece. estoy de acuerdo. Yo mismo pongo ahí en la dedicatoria al principio, hay una chica que genera un personaje y ya uno mira, mira, esta chica generó este personaje y vamos viendo cómo se desenvuelve ese personaje y uno dice, pero este personaje es una porquería. Es una manera divertida de decirle a ese personaje, a esa persona, puede que piense esto de vos. Pero de una manera literaria, una manera ficcional, ¿cierto? Uno no llega como a otros lugares. Diego, te han escrito, Lina Pulgarín te dice, hola, Laura Vázquez Restrepo, me imagino, porque ya se pone Lala Vázquez Restrepo, dice, todos los fans de ZPPLL que queremos saber qué más ocurrencias tiene Diego y que obviamente son un éxito, dice Laura. Y que todas ya somos cuchos, dice por ahí derecho. Alexander Gómez te quiere hacer una pregunta, sí la quiero dejar para el final, pero vamos a leerlo y al final te hago la pregunta, Alexander, listo. Hola, saludos. Pregunta para nuestro invitado, ¿qué te lleva a escribir aquello que te obliga a sentarte y escribir? Muchas gracias. Andrés Ramírez, saludos a los asistentes, a Arbey y a Diego. Y dice Lina Pulgarín, Diego, hola, ¿cómo ha sido tu vínculo con las bibliotecas? ¿Existe en tu vida una amada biblioteca o no?
Amada, pero amada con amor. A mí desde muy chiquito me metieron a inglés y en el Colombo Americano no hay nada para hacer en recreo, si no es ir a la biblioteca. El Colombo Americano pues no tiene canchas y no tiene nada, la biblioteca. Pero la biblioteca es una brutalidad, porque son cosas a las que uno, pues cuando yo estaba chiquito no tenía forma de acceder, a la revista Mad Magazine, a los cómics de Brumhilda, a libros sobre cómo se hacían los efectos especiales de las películas. Entonces, o sea, de verdad, yo no veía la hora de ir, de que llegara el recreo en el Colombo Americano para meterme a leer cosas, a prestarlas, a ver libros especiales de Garfield, a ver cuánta cosa. Esa es como que mi biblioteca, que yo creo que vuelvo allá y digo como que, y uno la huele, porque pues esta nariz no es gratis. Donde yo llego, el olfato y los olores son como esenciales para mí. Y esa biblioteca es de las que más quiero, seguida por la piloto, en donde mi mamá me metía a hacer muchos cursos. Entonces yo hacía había cursos que llamaban creatividad, y eran simplemente, no sé, a pegar lapiceros con candela y uno ahí inventaba pendejadas y súper divertido. Entonces, sí, primero la del Colombo y después la piloto. Diego, ¿y alguna librería? Librerías, todas tienen su encanto, o sea, lastimosamente las librerías pues que son muy industriales, no, pero las librerías que son una librería de que uno ve que es de una familia o que uno ve que son 3 o 4 locales súper bacanos, todas tienen su feeling, todas tienen su encanto, todas tienen sus cositas, sus tesoritos por ahí guardados. No, pues a mí me gustan las tiendas de cómics, pero las librerías también, o sea, va a sonar muy snob, pero una vez fui a San Francisco, a este bar, a Berkeley, que es un barrio universitario, y a mí se me cayó la mandíbula cuando vi una librería de novelas gráficas, de puras cosas de cómics, que no tenía cómics, no tenía las grapas, no tenía las revistas flaquitas, no, eran puros libros de cómics. Y yo, eso era como que estar en otro planeta. En una dulcería. Una Diego, cosa. volvamos al libro. Las primeras páginas del libro, bueno, el libro es muy claro, hay que decirle a las personas que nos están viendo, el libro en ningún momento te vas a perder con él, pero cuando uno va viendo el libro y va adelantando en sus lecturas, se va encontrando en un montón de cositas, que ahorita nos decías que lo que querías era que se divirtiera las personas, pero yo me detengo en estos pequeños detalles como para que ampliemos un poco. Vos mezclas en el libro el mito con la religión, ¿cierto? Y es una cosa muy tremenda porque lo logras muy bien. Háblanos un Las poco. religiones son mitos. Claro, claro, claro. Las religiones son mitos, efectivamente, pero recuerda que las religiones te quieren ofrecer una verdad y no hay verdades absolutas, decía William Blake. Cuando las puertas de la percepción queden depuradas, encontraremos la verdad tal y como es, infinita, ¿cierto? Pero en este caso está la verdad de la Iglesia Católica a través de las monjas y está la verdad de los mitos, ¿cierto? ¿En qué momento se te ocurrió todo eso? Como poner todo eso en el mismo libro. Ahorita decía de 232 páginas. Pero eso es mucho, eso es muy poquito. Es muy No, poquito es para que una cosa tan muy grande. teso, muy teso, No, muy teso para 232. a ver, uno está como cuando te estás comiendo un helado y está como duro, y vos sos como, pero no voy a llegar, no va a poder entrarle a este lado, y llega un momento donde clic, y se abre todo ese espectro de sabor. A mí se me abrió de una manera gigante
Bueno, la inspiración inicial de la novela fue yendo al Museo del Oro. Yo Bogotá. cuando viví en Bogotá me encantaba ir al Museo del Oro y ojalá pueda ir cada que pueda. Yo iba a muchas ferias del libro con Sape Pelele a dibujar caricaturas e intentaba ir al Museo del Oro porque yo decía, parce, estas historias no las ha vuelto nadie libros, o sea, no, nadie las cuenta, están ahí en esas cositas chiquiticas de los museos, nadie las cuenta, exacto, y yo era como, wow, mira esta figura que tenemos aquí, el chamán es capaz de transformarse en murciélago, en pájaro, en jaguar y en no sé qué otros animales. ¿Por qué nadie ha contado esto? ¿Por qué sí sabemos de los vaqueros, de los ninjas, de los guerreros medievales? Alguien tiene que contar esta historia. Entonces ahí fue la gran inspiración que yo tuve, pero a medida que me iba metiendo en este mundo de los chamanes, veía que el chamán era una figura completamente transversal, estaba en todas las culturas y en todas las culturas había zoantropomorfismo y había, entonces yo dije, esto es universal, se me volvió un universo entero en donde yo ya podría contar historias de los hombres tigres de la India o historias de los zorros de Japón, porque todo se pega de un mismo universo. Entonces yo dije, está este zoantropomorfismo y están los dioses, que son zoantropomorfismos superiores, que tienen más poderes o que son más tesos en cada cultura. Entonces, o sea, ahí fue como que ¡pah! Ahí se me abrió la cabeza y dije, no, tengo una cosa muy grande que pues obviamente guardando las proporciones debe ser lo que se fue encontrando el señor Tolkien a medida que iba escribiendo sus vainas y decía, no, es que esto, vos sabés, él escribió El Señor de los Anillos como un solo libro y se le fue yendo y se le fue desfondando ese costal, como también el amigo de Game of Thrones, R.R. Martin, y me está pasando lo mismo, o sea, no sabes la cantidad de ideas, ahorita que preguntaban, la cantidad de ideas y cosas de ese universo que falta por desarrollar. Es un universo muy grande, muy tremendo, muy amplio y sobre todo porque a mí me gusta mucho algo del libro. Ahorita les mostré una mientras Diego hablaba y es que cada uno de los capítulos vos le pones una imagen, una fotografía o una ilustración de lo que está tratando cada uno de los capítulos, ¿cierto? Exacto. Que es algo maravilloso que usted lo va leyendo y cuando llega al final y ve, es que yo no sabía que se estaba relacionando con Pie Grande, por ejemplo, la del cisne me impactó mucho, que es mucho más adelante, que es un cisne que vuela a una torre, llega a esa torre, termina uno el capítulo y dice, ve, ¿cómo así que este mito existía? Pues son un montón de encuentros milenarios también y culturales, eso no se puede negar, son encuentros milenarios y culturales. Llegó la basura. Llegó la basura, no, llegó el carro que reparte afuera, a esta hora llega el que reparte el correo por acá por la casa. Diego, dime. Yo soy muy ñoño, somos muy ñoños, o sea, el solo no hecho se de nota. estar aquí, ya así sea, todos los que estamos aquí viendo, todos los que estamos aquí hablando, el señor Sebastián, todos somos ñoños aquí, entonces estamos en confianza. Mi ñoñismo va, a ver, Alan Moore dice, por favor, lea libros malos, lea los peores libros que pueda, no solo lea los grandes de los clásicos de la literatura, sino para ser un escritor, lea libros malos y vea qué le choca de esos libros malos.
A mí lo que me choca de los libros malos es cuando se sacan conejos del sombrero. Es cuando, ay, no, es que el malo era este que estaba aquí escondido todo el día. No, hombre, o sea, entonces a mí no me gusta dejar cabos sueltos y no me gusta las cosas que no están fundamentadas. Entonces yo no me quería sacar del sombrero una señora cisne, no, yo simplemente decía, ve, estamos en Austria, busquemos antropozoomorfismos austríacos o leyendas austríacas y me encontré con la leyenda de la señora cisne. Entonces, bueno, esto tiene un fundamento, venga para acá, lo metemos y está dentro de mi universo. Entonces yo todo intento que sea metido dentro de ese universo. Y esas fotos que decís me gustan demasiado porque no son yo, o sea, son cosas que son el origen de las cosas que están ahí metidas. Y eso hace que tengas ese feeling como de cuando ves o lees algo del Código Da Vinci y esa saga de libros que vos decís, esto es verdad, esto es mentira, Jesús tuvo una hija, esto pasó, Da Vinci metió estos numeritos ahí, sí, no. Entonces, como que es una ficción muy afincada en la realidad. Volvamos. Que es una realidad ficticia de todos los humanos que nos hemos inventado, hombres no sé qué, hombres no sé cuánto. Entonces yo dije, wow, eso sí me los invento. Porque, por ejemplo, en este mundo, un hada es una mujer libélula. O en este mundo, un alien, que ahí sí están, es un hombre batracio, un hombre rana. Entonces, yo dije, uy, todo se puede explicar desde los hombres algo. Y que después, desarrollando más el concepto, dije, pero también puede haber hombres vegetales que aparecen en la novela dos, en el Amazonas, dos principales, uno que es una diosa, básicamente la Pachamama, y el otro que es el Moán, que también viene de nuestras relatos. Diego, a mí me parece que los personajes femeninos en tu novela son muy fuertes, son muy poderosos. O sea, le diste un poder tremendo a los personajes femeninos. ¿Era intencional o no era intencional? Porque es que generalmente los mitos se admiran más al personaje hombre que al personaje femenino. ¿Cuál era tu intención? O no había ninguna intención. Ya dudo cuando te va a preguntar cómo tenía intención o no tenía intención. Pero los personajes femeninos de tu novela son muy fuertes, demasiado poderosos. Leticia, por ejemplo, ahorita vos hablas de Leticia. A mí me sorprendía Leticia porque yo quería ser como Leticia, así, hijo de puerca, que no me importara el mundo ni nada de esas cosas. Pero Leticia lo logra y no es fingido, es creíble, ¿cierto? Lo mismo Ángel, lo mismo la abuela de Ángel, perdón, lo mismo Ángel, lo mismo los otros personajes. ¿Cuál era esa intención? O si no existía la intención, simplemente lo quisiste así. Yo sí, o sea, me le voy a robar una respuesta a George R.R. Martin. Yo suelo pensar que las mujeres son personas. O sea, yo no como que no diferencio demasiado entre si es hombre o si es mujer. Me parecen muy bacanas, como dicen los gringos, las viejas badass, las viejas tesas, las viejas wow, y eso quería yo en Leticia. Ángel, pues como hay un interés romántico ahí con el personaje, estaba bueno que fuera mujer, pero en la siguiente parte, que ya estoy escribiendo, se llama Sangre de Chacal, estoy explorando amor de personajes del mismo sexo, porque eso te da espacio para la sorpresa, como que dos personas del mismo sexo terminen enamorados y vos digan, uy, no lo vi venir. Eso es lo que uno siempre busca como escritor, wow, no lo vi venir.
y sembrando todas esas cositas que uno después de cuando se hace la revelación, uno dice, ay, pero si me lo mostraron todo el rato. Ujú. Entonces, eso también busco yo. Sí, Diego, quiero que hablemos de la figura del jaguar, porque los últimos años hemos estado hablando mucho del chiribiteque después de la firma del proceso de paz. Creo que ha tomado mucha fuerza la serranía del chiribiteque. Y en la serranía del chiribiteque había unas referencias al jaguar, ¿cierto? Bueno, Sí. es obvio del por qué el jaguar dentro de la novela, cuando el relato es indígena y es en Colombia y en la Amazonía que se desarrolla, pero expandamos esa figura del jaguar como animal fuerte, poderoso, ágil, y lo que significa su enfrentamiento con los otros animales representativos de las diferentes culturas y mitologías. Pues Pregunta ñoñísima. no, y para mí fue un descubrimiento muy teso. Y como te digo, yo siempre quiero que esté bien fundamentadas mis cosas. Llegó un momento donde yo estaba escribiendo El Jaguar, cuando Marco, a ver, hay algo que se llama el vuelo chamánico, o hay algo que se llama como todos los que, por lo menos en los indígenas nuestros, para poderse transformar en chamanes, necesitan, entre comillas, morir. Entonces, ese vuelo chamánico es cuando consumen el yagé o cuando consumen sustancias que los matan y vuelan, como que ascienden al chamanismo, transformados y convertidos. Entonces, al principio, muy principio, yo mato a Marco cuando lo están golpeando, cuando él siente que se está asfixiando, cuando se va a morir, y hay un rayo que es como el despertar de Marco que surge. Ese rayo está acompañado de un jaguar que está caminando, un sueño de un jaguar que él está caminando, y el jaguar, si lo notas bien, va a rugir, pero no ruge, porque descubrí después de viejo que los jaguares no rugen. Entonces, es de las cosas que fui descubriendo a medida que consultaba sobre los jaguares. ¿Por qué un jaguar? Pues obviamente porque es el protagonista del Museo del Oro, porque es el felino que todas las comunidades indígenas dicen, no, este man es el espíritu de la selva, es lo más wow y es un poder increíble. Y fuera de eso, desde hace muchos años siempre he estado rodeado por gatos. Entonces, hay un, ¿Cuántos tenés en este momento? Perdóname que te interrumpa. en este momento tengo dos. Es más, tengo una aquí dormida entre la chaqueta. Pero la escena en la que Marco recién llega al Amazonas y siente los bigotes de un jaguar en su cara es algo que todos los dueños de gato vivimos. Todos alguna vez el gato nos ha despertado con la cara aquí y lo quise como extrapolar a una cabezota de este tamaño que se te que vos veas un día y que te tiene la confianza suficiente como para olerte y no asesinarte. Entonces, nada, son como todos estos aspectos bacanos del jaguar que fui descubriendo. Y el jaguar es de esos personajes o de esos espíritus dentro de la novela que se escriben solos, o sea, que están ahí y que son parte de este clan tan importante. Diego, yo recuerdo que había una referencia al libro de los muertos. Claro. ¿Lo leíste? El libro de los muertos, pues he visto apartes porque no es fácil de leer ni de encontrar. Entonces, pero pues todo este cuento de la Luat, todo este cuento de que tiene tan brutal y tan místico los egipcios,
desde el mismo sol que se muere y batalla y vuelve y nace al otro día, y la luna y todo este cuento de la momificación y de Anubis y de Maat y de todos estos dioses que son increíbles. Obvio, tenía que documentarme un montón para poder poner a las dos fuerzas como principales del libro a pelear. A mí me pareció muy, bueno, no vamos a contar en qué momento sucede, no vamos a hacer spoiler. Cuando aparece la figura del vampiro vanidoso, pensé inmediatamente en Anne Rice y sus crónicas vampíricas, ¿cierto? Que me pareció muy, muy curioso, y es la manera como tú vas describiendo en pleno 1960 y punta a cada uno de estos personajes dentro de su cultura y su mitología, ¿cierto? Entonces me llama la atención me llama la atención los daneses que están allí, ¿cierto? Los daneses que viven en Estados Unidos. La sirenita de Copenhague. Sí, que también es un mito danés muy, muy teso, muy bien construido. Por ejemplo, ahí te digo influencias. Exacto, esa era la pregunta. ¿Alguna vez leíste Asterix, que va a América y que se encuentra con los vikingos allá? Los vikingos, la O con la que hablan es esta O cruzada, muy nórdica. Yo eso me lo robé, y mis daneses hablan con esa O cruzada como los nórdicos de Asterix. Que me pareció un recurso wow, porque uno dice, esta gente está hablando en un acento rarísimo. Y la señora Otoño, ya, a toda hora diciendo ya, ¿cierto? No, es una novela muy rica, muy entretenida, yo me la devoré en un día y medio, me senté y se me fue el tiempo leyéndola. Era porque tenías que hacer el live hoy, ¿cierto? Y tenía que hacer el live hoy, no, lo terminé desde el sábado, Diego. Y la idea es que lo leamos, que lo compartamos, no se van a arrepentir de leerlo, listo. Diego. Bueno, otra influencia que no quiero dejar afuera, que también me gustó mucho cuando yo era niño, es Jairo Aníbal Niño Zorro. O sea, es una de las grandes influencias que tuve, un libro que tuve desde chiquito, me encantó la fantasía que maneja. Tuve la grandiosa oportunidad de conversar con Jairo Aníbal Niño una vez. Le dije, parce, hagamos una película animada de esto es una brutalidad. El man me dijo, hágale. Pues todo quedó en planes como todo, pero Zorro de Jairo Aníbal Niño también es una inmensa influencia. El de la alegría de querer. Ajá. Claro, el de la alegría de querer. Yo me estoy despidiendo, parece como si estuviera cerrando, pero no, sé que hay varias preguntas, están las dos preguntas de Alexander, que quiero que las respondas, y luego le doy paso a Sebas, que Sebas también te va a hacer otras preguntas, ¿listo? Hágale. Perfecto, sí, justo Alex. Para eso iba Arbey, bueno, te interrumpo, para responder la pregunta de Alexander, que quedábamos desde el tintero ahorita en medio de la conversación, pero yo te la quería añadir a esa pregunta que dice, ¿a qué te lleva a escribir? En especial, ¿qué te lleva a escribir en ese momento de silencio, ¿cierto? O tienes que tener mucho ruido, porque como se llama esta charla, que hay una voz en el libro. ¿Cómo es tus momentos de escritura? A mí me encanta el ruido blanco. Esta novela la escribí en Cafeses, en Chile. O sea, la empecé en Colombia, y sí, o sea, a veces lo logro, pero me distraigo mucho cuando hay mucho silencio. Entonces, yo pongo música clásica, o también encontré como unas musiquitas amazonicescas para meterme como en el feeling, y eso lo ponía cuando estaba como solo en la casa, pero la mayoría me iba a un café
cuando vivía en Chile, sacaba un iPad chiquito que tenía y un tecladito chiquito que le funcionaba y ahí le daba, y ahí avanzaba y me encantaba oír la nada, pues oír como la gente, el café, pedir un cafezote y ir escribiendo. Así es como que me gusta escribir y concentrarme. Igual ahora vivo en Santa Elena, rodeado de naturaleza, y también me gusta de pronto salir a algún café cercano, o a veces me quedo aquí, pongo música, pero tiene que ser música que no me sé, porque si no me pongo a cantar y a bailar, eh, y así es como me meto en la zona. Y seguro vivir en Santa Elena te ayudó también en pensar en ese jaguar que de pronto llegara a ese lado, que además el mito del jaguar en toda Latinoamérica pues nos lleva a pensar en ese asunto, en cómo imaginamos ese animal en nuestras propias historias y cómo lo volvemos a transcribir en la propia actualidad. Diego, para terminar, así como se llama esta charla, La Voz del Libro, yo te preguntaría cómo sonaría la voz de tu libro. ¿Cómo sonaría? Ya nos respondiste cómo escribiste, cómo fue esa forma, pero ¿a qué suena la voz de ese libro que escribiste, de Sangre de Jaguar? Creo que también pues como que hablé de canciones pop. O sea, para mí, mi libro es como una canción pop. Digamos que la voz de mi libro es una canción pop de un muy buen grupo colombiano. Es una canción de Messier Periné, es una canción de Aterciopelados, que vos decís, esta canción la guardo y la tengo aquí en mis playlists para seguirlas escuchando. Para mí es eso, es una buena canción pop que no pretende cuestionar tu existencia, que cuando cerres el libro no te quedes mirando la nada y digas, ¿cuándo me iré a morir yo? No, simplemente estás viviendo, yo quiero que cuando la gente cierre el libro, es como cuando uno va a una buena película. Uy, qué buena película o qué buen libro me leí, como que quedé con un saborcito de boca. Obviamente me encanta la maldad y advertencia, este primer libro termina en una punta terrible que todo el mundo me dice, ¿dónde está el segundo? Sí, ahí va, ahí va. En este momento estoy haciendo una novela gráfica de Vulgarcito. Entonces este año estoy metido en eso porque este año mi personaje que yo creí que se llama Vulgarcito cumple 25 años y pienso celebrarlo sacando una novela gráfica, la primera de su vida y la primera 0,0 censura. Entonces después de esa me meto ya del todo en Sangre de Chacal, que ya llevo escritos unos 6, 7 capítulos, pero pues falta darle formita. Sebas, Diego, ¿va a ser trilogía, saga? ¿Qué va a ser Sangre de Chacal? Yo creyera que trilogía, pero pues también George R.R. Martin creyó que su saga iba a ser una trilogía y Tolkien creyó que su libro iba a ser un solo libro. O sea que no sabemos. O sea que esperemos a ver si sale lo de Mejor George dicho, Martin. esperemos que salga Vulgarcito y de ahí en adelante ya comenzamos a mirar. No, y también ya me regañaron que el primer libro estaba muy cortito y yo les decía, a ver, el primer Harry Potter tiene 200 páginas, a ver, vamos madurando la idea y desarrollando el monstruico. Yo creo que Sangre de Chacal va a tener más paginitas. Muy bien. Esperemos Muy que bien. sí, que sean muchas más voces en esos libros que vayan a salir. Diego, te agradecemos mucho este tiempo. El tiempo es oro, como dicen por ahí, incluso las abuelitas dicen mucho esa frase. Entonces,
Te agradecemos mucho esta conversación, Arbey también. Los queremos invitar a que sigamos celebrando justo esta semana. Es la semana más especial para nosotros los de las bibliotecas porque celebramos los libros y las bibliotecas que existen todavía. Mañana los invitamos a que se conecten a las 4 de la tarde con Carlos Quijano, que nos estará dando algunos tips para remediar los libros, algunos remedios literarios que podemos buscar y cómo cuidar a los libros físicamente. Y el jueves a las 5 de la tarde estaremos en un café con los libreros, en esta ocasión con Juan José Gaviria de la librería Lerner. Entonces nos veremos esta semana mucho más tiempo. Y el miércoles. Y el miércoles, a ver, ¿qué es el miércoles, Arbey? Dani Hoyos. Ah, y el miércoles tendremos a Dani Hoyos, claro. El más conocido es Uso Paspi por ahí, entonces también los esperamos a que se conecten para conocer su obra desde la lectura y como librero que ahora tiene una librería propia. Entonces, muchas gracias y nos vemos. ¿Y el Sangre de Jaguar ya se consigue en la librería de Confama o no? Todavía no, pero pronto, muy pronto, sí, no se preocupe. Lo podemos leer. Digamos dónde podemos conseguir Sangre de Jaguar como para ir cerrando, ¿cierto, Sebas? De una. Pues se consiguen al pie de la letra, en Grámata, en Books y en Entre Líneas. ¿Y con la editorial también? Obviamente con la editorial. Ah, bueno, y en sapepelele.com también la pueden comprar ahí online o está en Amazon si son muy tecnológicos. Para leer en la Kindle. Perfecto. Listo, muchas gracias. Hey, Diego. Muchas gracias. Gracias, me pueden volver a invitar. A mí me encanta hablar de mí. Nos vemos, chao, cuídense.